Mi vecina casada y yo tenemos un secreto que ahora nos tiene al borde del desastre. Mira, yo jamás fui el tipo de vecino que se sabe la vida de todos. De hecho, si me preguntas cómo se llaman 3 personas de mi cuadra, probablemente antes de todo esto apenas habría sabido uno. Y eso porque su nombre estaba pegado en la reja. Siempre he sido más de llegar, estacionarme, saludar con la clásica sonrisa incómoda de buenas tardes y meterme a mi casa como si hubiera alarma antichisme en el ambiente. Cuando me mudé a ese fraccionamiento, todo era rutinario, silencioso y hasta un poco aburrido. Casas iguales, jardincitos recortados con precisión sospechosa, y ese aire de «aquí todos somos decentes», que en realidad suele esconder historias que ni en novela de las 9. Yo trabajaba todo el día, regresaba cansado, me ponía la pijama, prendía la consola, y el mundo exterior podía incendiarse que yo ni me enteraba. Hasta que una noche sonó mi teléfono. Eran casi las 10:30. Yo estaba en la sala, con el control en la mano y una partida a medias. Número desconocido. Dudé. Pensé que era spam, alguna promoción bancaria o el clásico intento de estafa. Pero algo me dio curiosidad y contesté. Bueno. Hola vecino, soy Astrid. Vivo en la casa de al lado. Disculpa la hora, pero mi carro se quedó sin batería y no sé si tendrás cables para pasar corriente. Ahí fue la primera vez que escuché su voz. Suave, educada, pero con esa seguridad que no pide permiso, sino que da por hecho que vas a ayudar. Le expliqué que no tenía cables ni herramientas, que apenas sabía cambiar un foco. Se rió bajito, agradeció y colgamos. Fue una conversación de menos de 2 minutos. Normal, insignificante, olvidable, pero no lo fue. Lo raro no fue la llamada, fue que, 5 minutos después, me llegó un mensaje de WhatsApp. Gracias de todos modos, y ahí fue cuando pensé, ¿cómo consiguió mi número? Después recordé el grupo de vecinos. Ese grupo que jamás revisaba y que estaba lleno de mensajes sobre reuniones, cuotas, perros perdidos y discusiones pasivo-agresivas por lugares de estacionamiento. Seguro lo sacó de ahí. Le respondí con un «no hay problema, espero que lo hayas solucionado». Ella mandó un sticker, yo mandé otro. Y así, sin planearlo, empezó una conversación que al principio no era conversación, sino intercambio de memes. Memes de vecinos chismosos, memes de matrimonios, memes de odio madrugar. Nada profundo, nada peligroso. O eso creía. Durante semanas fue así. Un meme por la mañana, un sticker por la noche. A veces un comentario sobre la lluvia o sobre que alguien había dejado la basura fuera de horario. Lo curioso es que, aunque era algo trivial, empecé a esperar sus mensajes. Me descubrí revisando el celular más de lo normal, pensando qué meme sería lo suficientemente gracioso para mantener el juego. Un día, sin previo aviso, la conversación cambió de tono. Elisa, la administradora no oficial del chisme residencial, había anunciado que una vecina se mudaba porque problemas personales. Astrid me escribió, ¿ya viste lo de la casa 14? Aquí pasan cosas más interesantes de lo que parecen. Le respondí que yo casi no me enteraba de nada. Y entonces soltó la frase que lo inició todo. Deberías invitarme a un café y te cuento los secretos de la cuadra. Yo pensé que era broma. Le respondí con un «cuando gustes». Creí que quedaría en el aire. No quedó. Esa misma noche, a las 11 en punto, tocaron mi puerta. Yo estaba en pijama despeinado con la consola encendida. Cuando abrí, ahí estaba Astrid. Pijama elegante, maquillaje sutil, cabello recogido de esa manera que parece casual pero claramente no lo es. Sonriendo como si las 11 de la noche fueran la hora más normal del mundo para un café vecinal. ¿No que el café?, dijo, levantando ligeramente las cejas, y yo torpe, la dejé pasar. Mientras el agua hervía, sentí esa incomodidad rara de no saber cómo comportarme. No éramos amigos, no éramos desconocidos. Estábamos en ese punto ambiguo donde cualquier cosa podía pasar o no. Nos sentamos en la sala. Empezó hablando de trivialidades. Que si la vecina de enfrente exageraba con las decoraciones, que si Elisa vigilaba quién entraba y salía. Reíamos bajito, como si estuviéramos conspirando. Pasó 1 hora. Luego otra. En algún momento le pregunté cómo podía salir tan tarde sin problema. Ahí fue cuando la historia se volvió más personal. Me contó que su esposo, Ernesto, llevaba casi 1 año fuera del país por trabajo. Que al principio hablaban diario, pero que las cosas se habían complicado. Peleas, distancia, papeles de divorcio firmados, aunque no del todo finalizados. Hablaba con una mezcla de resignación y desafío, como si estuviera decidida a no mostrarse vulnerable. Muy se duerme temprano, me dijo. Y yo, bueno, yo también necesito respirar. No hubo insinuaciones directas esa noche, ni miradas exageradas.
Solo una tensión ligera, como electricidad estática. Cuando se fue, me quedé en la puerta unos segundos más de lo necesario, viendo cómo entraba a su casa. Y ahí empezó algo que ya no era solo intercambio de memes. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más largos, más personales, comentarios sobre lo sola que se sentía, sobre lo extraño que era compartir casa con alguien que ya no estaba, sobre cómo el silencio a veces pesaba más que el ruido. Yo escuchaba. Respondía. A veces intentaba bromear para aligerar el ambiente. Otras veces simplemente decía, te entiendo. Hasta que una noche, sin previo aviso, me escribió. Creo que hoy necesito otro café. Si en la primera visita hubo tensión, en la segunda, ya no había espacio para fingir que aquello era un simple café entre vecinos curiosos. Porque una cosa es intercambiar memes, y otra muy distinta es que una mujer te escriba a las 10:47 de la noche. Creo que hoy necesito otro café, pero esta vez sin tanto chisme. Yo leí ese mensaje 3 veces, literal, 3 veces, tratando de descifrar si había doble sentido o si era mi imaginación queriendo convertir lo cotidiano en algo más grande. Pero había algo en los puntos suspensivos que no era casual. Algo en el sin tanto chisme que sonaba más a advertencia que a sugerencia. Le respondí, pasa cuando quieras. 5 minutos después, volvió a tocar mi puerta. Esa vez no llevaba la pijama elegante de la primera noche. Iba más relajada, pero curiosamente se veía más preparada. El cabello suelto, ligeramente húmedo como si acabara de ducharse. Sin maquillaje evidente, pero con ese brillo natural que no necesita filtro. Y traía una seguridad distinta. No era la vecina curiosa. Era una mujer que había tomado una decisión. Entró sin titubear. Yo cerré la puerta y por primera vez sentí que el sonido del seguro al encajar era más fuerte de lo normal. Como si marcara el inicio de algo que ya no iba a ser reversible. No hicimos café de inmediato. Nos sentamos en la sala. El silencio era más denso que la vez anterior. No incómodo, sino cargado. Ella empezó hablando de su día en el trabajo, de cómo estaba cansada, de cómo sentía que su vida se había convertido en una rutina mecánica. Yo asentía, pero mi mente estaba dividida entre escucharla y notar cada pequeño gesto. Cómo cruzaba las piernas lentamente, cómo me sostenía la mirada unos segundos más de lo habitual, cómo se mordía el labio cuando hacía una pausa. A veces dijo en voz baja, siento que estoy viviendo a medias. No supe qué responder. Y justo cuando estaba por decir algo neutral, ella se inclinó un poco más hacia mí. ¿Tú nunca has sentido que estás conteniéndote demasiado? Esa pregunta no era sobre café ni sobre vecinos. Era directa. Y tenía peso. Antes de que pudiera analizarla, su mano rozó la mía. Fue apenas un segundo. Pero no fue accidental. Nos miramos. El aire cambió. No hubo discurso. No hubo confesión dramática. Fue una de esas situaciones donde el cuerpo entiende antes que la mente. Cuando me di cuenta estábamos más cerca de lo prudente. Y entonces pasó. La besé. No fue un beso torpe ni desesperado. Fue lento. Como si ambos estuviéramos probando un límite invisible. Ella respondió de inmediato. No hubo sorpresa en su reacción, lo cual, siendo honesto, me confirmó que esa noche no era improvisada. La intensidad fue subiendo sin necesidad de palabras. Lo que había sido tensión en mensajes durante semanas explotó en cuestión de minutos. El sofá dejó de ser solo un mueble y se convirtió en territorio peligroso. Cada roce era una afirmación silenciosa de que ambos sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. En algún punto, entre respiraciones agitadas y caricias que ya no eran tímidas, me preguntó en voz baja, ¿tienes protección? Ahí fue donde la realidad regresó como un balde de agua fría. La adrenalina estaba alta, sí, pero también existía el sentido común, y la respuesta fue honesta. No. Nos quedamos quietos unos segundos. No fue incomodidad, fue conciencia. Esa línea invisible que hasta entonces habíamos cruzado sin pensar, de pronto se volvió visible. Ella suspiró. No molesta. Más bien reflexiva. Se recostó a mi lado y empezó a reír bajito. Somos un cliché, ¿lo sabes? Dijo mirándome al techo. Vecinos aburridos jugando a no aburrirse. Nos quedamos acostados, hablando más calmados, tocándonos con menos urgencia. Como si la pausa hubiera servido para bajar la intensidad sin apagarla del todo. No pasó nada más esa noche. Se fue alrededor de la 1 de la madrugada. Antes de salir, me miró fijo y dijo, la próxima vez, prepárate mejor. Esa frase se quedó flotando en mi sala mucho después de que cerré la puerta. Los días siguientes fueron distintos. Los mensajes ya no eran solo memes, eran insinuaciones, comentarios con doble sentido, recordatorios sutiles de lo que había quedado pendiente. Yo trataba de concentrarme en el trabajo, pero cada notificación suya me cambiaba el ritmo. Pasaron 6 noches sin vernos, 6 noches que parecieron eternas,
entre horarios cruzados, compromisos laborales y esa tensión que crecía en ausencia. La expectativa se volvió casi más intensa que el encuentro en sí. Y entonces llegó el mensaje que nadie ve venir, pero que cambia todo. «Qué bueno que ya llegaste, vecino. ¿Podrías prestarme 2 inciensos?» «Inciensos, a las 10:30 de la noche». Respondí que sí. Tomé 2 del cajón donde guardaba cosas que casi nunca usaba y crucé la calle. Su casa estaba a oscuras. Solo una franja de luz de la calle entraba por la ventana, dibujando sombras largas en la sala. Entré. Cerré la puerta. «¿En serio creíste lo de los inciensos?» Escuché desde la penumbra. Antes de que pudiera contestar, la sentí frente a mí. Esta vez no hubo tanteo, no hubo conversación previa. Sus manos fueron directas, decididas. Me besó con una intensidad que dejaba claro que había pensado en ese momento tanto como yo. Lo que siguió fue una combinación de urgencia acumulada y confianza recién estrenada. No fue improvisado, pero tampoco planeado al milímetro. Fue espontáneo, eléctrico. La sala dejó de ser territorio neutral. Las risas nerviosas se mezclaban con susurros y respiraciones profundas. En algún punto, entre miradas cómplices y esa sensación de estar haciendo algo que no debería ser tan emocionante, terminamos en su habitación. No voy a exagerar detalles innecesarios, pero sí diré que fue uno de esos encuentros donde el tiempo pierde forma, donde las preocupaciones se quedan afuera de la puerta y solo existe el momento. Al final, quedamos acostados, riendo bajito como adolescentes que acaban de romper una regla. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y dijo, «Esto es una pésima idea». Sí, respondí, y ninguno de los dos hizo nada para detenerlo. Esa noche marcó el inicio real de algo que dejó de ser curiosidad y se convirtió en rutina secreta. Porque lo que pasó después no fue un desliz aislado, fue repetición, fue hábito, fue riesgo convertido en costumbre. Y lo más inquietante no era la intensidad, era lo fácil que empezó a sentirse. Si algo tiene lo prohibido es que al principio sabe a aventura, pero con el tiempo se convierte en rutina disfrazada de emoción. Y eso fue exactamente lo que nos pasó a Astrid y a mí. Lo que comenzó como una noche cargada de tensión y adrenalina, pronto se transformó en algo mucho más organizado y mucho más arriesgado. Después de aquella noche de los inciensos, la dinámica cambió por completo. Ya no necesitábamos excusas elaboradas. A veces bastaba con un mensaje corto. ¿Estás solo? O Moy ya se durmió. Y con eso entendíamos todo. No hacían falta explicaciones largas ni planes complicados. La cercanía física entre nuestras casas era suficiente para convertir cualquier noche común en una oportunidad. Nos veíamos en su casa más de lo que debería admitir. Y también en la mía. Aprendimos a identificar los sonidos normales del vecindario. Cuándo Elisa sacaba la basura, a qué hora el vecino del fondo paseaba al perro, qué luces se apagaban primero. Era como si hubiéramos desarrollado un mapa mental del silencio y los horarios ajenos. Y eso, aunque suene exagerado, crea una complicidad muy particular. No era solo lo físico. Entre encuentro y encuentro, hablábamos mucho. De su frustración con Ernesto. De cómo la distancia los había desgastado más de lo que ambos querían aceptar. De las discusiones por dinero, por celos, por expectativas no cumplidas. Ella me contaba que los papeles del divorcio estaban firmados, pero que aún faltaban trámites. Que oficialmente estaban separados, pero emocionalmente el cierre nunca fue claro. A veces siento que solo somos un trámite pendiente, me dijo una noche, mientras estábamos sentados en su cocina después de habernos escapado un rato del mundo. Yo escuchaba, y aunque intentaba mantenerme al margen, era inevitable involucrarse, porque cuando alguien te comparte sus grietas, te vuelves parte de la estructura. El problema es que esa sensación de «esto está bajo control» empezó a crecer peligrosamente. Nos vimos más de 20 veces en su casa, otras tantas en la mía, siempre con discreción, siempre calculando tiempos, siempre creyendo que nadie sospechaba nada. Y tal vez nadie sospechaba, o tal vez sí, pero el fraccionamiento entero estaba demasiado acostumbrado a fingir que no ve lo evidente. Lo curioso es que con el paso de las semanas, la adrenalina dejó de venir solo del deseo, empezó a venir del riesgo, del saber que en cualquier momento algo podía salir mal. Que un coche inesperado entrando al fraccionamiento podía cambiarlo todo. Que una luz encendida a deshora podía levantar sospechas. Y entonces pasó lo que inevitablemente tenía que pasar. Una tarde, mientras yo estaba en la oficina, me llegó un mensaje de Astrid que no tenía emojis ni doble sentido. Solo decía, «Necesitamos hablar». Esa frase tiene la capacidad de congelarte la sangre sin importar el contexto. Le pregunté si todo estaba bien. Tardó varios minutos en responder. Ernesto me escribió, «¿Quiere regresar?» Sentí algo raro.
No era sorpresa. En el fondo sabíamos que esa posibilidad existía. Pero leerlo lo hizo real. Me explicó que habían retomado contacto hacía unas semanas. Que las conversaciones habían sido tensas al principio, pero que poco a poco empezaron a suavizarse. Que él quería intentar hacer las cosas bien por Moi. Que estaba dispuesto a volver al país y vivir nuevamente en la casa. Recuerdo que esa noche no nos vimos. Fue la primera vez en semanas que no hubo mensaje nocturno insinuante, solo silencio. Al día siguiente hablamos en persona. Nos sentamos en mi sala, esta vez con una distancia más marcada entre los dos. No había tensión sensual, había algo más serio flotando. No sé qué hacer, dijo, jugando con sus manos. Parte de mí quiere cerrar ese capítulo bien, por Moi, por lo que fuimos. ¿Y la otra parte? Pregunté. Me miró fijo. La otra parte está aquí. No supe qué decir, porque aunque lo que teníamos era intenso, nunca lo habíamos definido como algo formal. Era clandestino, sí, pero también era cómodo, y ahora esa comodidad estaba amenazada por la realidad. Le dije lo que en teoría era lo más sensato, que si Ernesto iba a regresar, debíamos terminar lo nuestro, que no tenía sentido seguir complicando algo que ya era frágil, que lo mejor era cortar antes de que alguien saliera realmente lastimado. Ella asintió en ese momento. Parecía convencida, pero la historia no terminó ahí. Porque una cosa es estar de acuerdo en teoría, y otra muy distinta es enfrentarte a la práctica. Ernesto regresó 2 semanas después. No lo vi llegar, pero su coche estuvo estacionado frente a la casa desde temprano. La primera vez que lo crucé fue incómoda. Nos saludamos como vecinos educados. Él no tenía idea de nada. O eso quiero creer. Astrid me escribió esa misma noche. Se siente extraño tenerlo aquí. Yo respondí con cautela, intentando mantener distancia emocional. Pero al tercer día volvió el mensaje que sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Puedes salir un momento? Nos encontramos a media cuadra, fingiendo que solo caminábamos para despejar la mente. Ella me contó que la convivencia no era tan sencilla como él prometía, que las discusiones seguían, que la tensión era evidente, que se refería a él como su roomie, más que como su esposo. Y entonces dijo algo que cambió el rumbo. No quiero dejar de verte. Ahí fue donde entendí que el peligro ya no era hipotético, era real. Ernesto dormía en la misma casa donde nosotros habíamos compartido tantas noches. El margen de error se redujo a 0. Durante las siguientes 2 semanas hicimos lo impensable, escaparnos a plena luz del día. Ella salía del trabajo diciendo que iba al gimnasio. Yo ajustaba horarios, inventaba reuniones. Nos veíamos en lugares neutros, a veces incluso en el cine, sentados en la última fila como si fuéramos adolescentes con secretos demasiado grandes. La tensión se multiplicó. No solo por el deseo, sino por el riesgo constante. Cada notificación en su celular podía ser Ernesto, cada llamada podía interrumpirnos, cada mirada en el fraccionamiento podía significar sospecha. Y aún así, seguíamos. Una noche me confesó algo más inquietante. Las cosas no están funcionando con él. Creo que esto va a durar 3 meses, máximo. Lo dijo con una seguridad que me desconcertó, como si ya estuviera planeando el siguiente capítulo antes de cerrar el actual. Ahí fue cuando empecé a preguntarme si realmente estábamos viviendo una aventura, o si nos estábamos metiendo en algo mucho más complicado de lo que queríamos admitir. Porque una cosa es ser el vecino cómplice cuando el esposo está lejos, y otra muy distinta es ser el secreto cuando el esposo duerme a unos metros. Y lo más inquietante de todo no era el riesgo. Era que, en el fondo, ambos sabíamos que todavía no queríamos detenernos. Algo que aprendí en esos meses es que el peligro no siempre llega con portazos o gritos. A veces llega en forma de pequeños detalles. Miradas que duran un segundo más. Preguntas aparentemente inocentes. Silencios que pesan demasiado. Y fue exactamente así como empezó a sentirse todo cuando Ernesto ya llevaba varias semanas instalado nuevamente en la casa de Astrid. Al principio, la tensión tenía un sabor casi adictivo. La idea de que él estuviera en la habitación contigua mientras nosotros intercambiábamos mensajes parecía una escena de película, algo lejano a la realidad. Pero cuando esa fantasía se vuelve rutina, deja de ser emocionante y empieza a ser agotadora, porque vivir pendiente de cada sonido, de cada movimiento, de cada notificación, termina drenándote. Astrid comenzó a escribirme menos durante el día. No porque quisiera, sino porque Ernesto estaba más atento de lo que ella esperaba. Me contó que una noche él tomó su teléfono por casualidad, para buscar una dirección y que ella sintió que el corazón se le iba a salir del pecho, aunque no había nada explícito en la pantalla. Habíamos sido cuidadosos.
No guardábamos fotos comprometedoras. No escribíamos cosas demasiado directas. Pero aún así, el miedo no necesita pruebas para existir. Siento que sospecha algo, me dijo una tarde mientras caminábamos por una calle lejana al fraccionamiento, fingiendo que solo éramos dos conocidos que coincidieron por ahí. ¿Te ha preguntado algo concreto? Le respondí. No, y eso es lo que más me inquieta. Esa frase se me quedó grabada, porque el silencio puede ser más intimidante que cualquier confrontación. A partir de ahí, nuestras escapadas se volvieron más estratégicas. Ya no era tan sencillo cruzar la calle. Ahora implicaba sincronizar horarios con precisión quirúrgica. Ella salía diciendo que iba al gimnasio. Yo apagaba luces para que pareciera que no estaba en casa. Nos encontrábamos en estacionamientos lejanos, en cafeterías donde nadie nos conocía. Incluso en un par de ocasiones, rentamos una habitación por unas horas en un hotel discreto en otra zona de la ciudad, solo para poder respirar sin sentir que alguien nos observaba. Y sí, la intensidad seguía ahí. Pero ya no era solo pasión. Era ansiedad mezclada con deseo. Era una mezcla peligrosa que nos hacía sentir vivos y culpables al mismo tiempo. Una noche, sin embargo, todo cambió. Yo estaba en casa, intentando distraerme con cualquier cosa que no fuera revisar el celular cada 2 minutos, cuando me llegó un mensaje de Astrid que no se parecía a los demás. Creo que esto se nos está saliendo de las manos. No respondí de inmediato, no porque no quisiera, sino porque sabía que esa frase no era ligera, era un aviso. Minutos después, añadió. Ernesto me preguntó hoy si hay alguien más. Ahí sí sentí el golpe directo en el estómago. Le pregunté qué había contestado. Le dije que no, pero me miró como si no me creyera. Esa noche no nos vimos, tampoco la siguiente. La comunicación se volvió intermitente, más cautelosa. Yo empecé a cuestionarme cosas que antes había evitado. ¿Qué estábamos haciendo realmente? ¿En qué punto pasó de ser una aventura a una situación que podía afectar seriamente a varias personas, incluido un niño que no tenía culpa de nada? 3 días después, Astrid apareció en mi puerta sin avisar. No era como las otras veces. No había sonrisa cómplice ni mirada desafiante. Se veía cansada, agotada. Entró, se sentó en el sofá y guardó silencio varios segundos antes de hablar. Discutimos fuerte, dijo finalmente. Ernesto encontró mensajes antiguos, nada explícito, pero suficientes para armar un escenario en su cabeza. Sentí que el aire se hacía más denso. ¿Qué le dijiste? Que tú eras solo un vecino, que exageraba. La palabra solo se quedó flotando entre nosotros como algo incómodo. Me contó que la discusión subió de tono, que él insinuó que había notado miradas raras cuando coincidíamos afuera, que incluso mencionó que le parecía extraño que yo saliera tanto últimamente. Nada concreto, pero demasiadas piezas sueltas. Me dijo que si descubría algo, no lo iba a tolerar, añadió. Ahí fue cuando entendí que el margen de error se había reducido a 0 absoluto. Le dije que tal vez era momento de detenerlo de verdad, que ya no era solo cuestión de adrenalina, sino de consecuencias reales, que seguir así podía explotar en cualquier momento. Ella me miró con una mezcla de tristeza y determinación. No quiero vivir así, dijo, ni con él, ni escondiéndome. Y entonces soltó la confesión que no esperaba. Estoy pensando en separarme definitivamente, pero no por ti, por mí. Esa aclaración fue importante. No quería que su decisión dependiera de nuestra relación clandestina. Quería hacerlo porque su matrimonio, según sus palabras, estaba roto desde mucho antes de que yo apareciera en la ecuación. Durante los días siguientes, la tensión en el fraccionamiento era palpable, al menos para mí. Cada vez que veía el coche de Ernesto estacionado, sentía una mezcla de incomodidad y desafío. Cada vez que coincidíamos en la calle, su saludo parecía medir algo más que cortesía. Astrid me mantenía al tanto de las discusiones en casa, de cómo intentaban convivir, por moi, de cómo dormían en la misma cama pero en extremos opuestos, como si hubiera un océano invisible entre ellos. Y mientras tanto, nosotros intentábamos mantener distancia física, pero la conexión seguía ahí, latente. Hasta que una noche me escribió lo impensable. Le dije que necesito un tiempo, que esto no está funcionando. No fue un mensaje triunfal, fue pesado, cargado. Ernesto, según me contó después, no reaccionó con gritos ni escándalos. Simplemente dijo que si ella estaba segura, se iría de nuevo en unos meses, cuando arreglara ciertos asuntos laborales. Esa calma era inquietante, como si estuviera aceptando algo que en el fondo ya sabía. Y aquí es donde todo se volvió ambiguo. Porque aunque la posibilidad de que Ernesto se fuera otra vez abría una puerta para nosotros, también planteaba una pregunta incómoda. ¿Qué éramos realmente Astrid y yo fuera del secreto?
¿Seguíamos siendo intensos si ya no había riesgo? ¿O el peligro era parte esencial de lo que nos unía? La última vez que nos vimos, hace apenas un par de días, estábamos sentados en mi sala, sin prisa, sin esconder mensajes, hablando más tranquilos que nunca. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y dijo, «Tal vez esto va a continuar, pero no como empezó». Y esa frase me dejó pensando, porque cuando algo nace en la sombra, no siempre sobrevive a la luz. Ahora Ernesto sigue en la casa, pero con fecha tentativa de salida. El ambiente está tenso, pero aparentemente civilizado. Astrid y yo seguimos a unos cuantos pasos de distancia cada noche. La puerta de su casa y la mía separadas por metros, y por decisiones que todavía no terminamos de tomar. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿apostarías por convertir esta historia en algo formal cuando todo se calme? ¿O cortarías de raíz antes de que el próximo capítulo sea una explosión imposible de controlar? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.